Shabbat Shalom a todos. Estudiaremos y haremos un resumen de la Parashá Vayakhel. Se encuentra en Éxodo 35:1. Dice en hebreo: Vayakhel Moshe et kol adat bnei Yisrael vayomer ele hadebari asher tziva Adonai lazo otam. Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Eterno ordenó. Y sigue diciendo, ¿verdad? Voy a sacar la Torá. Durante 6 días harás labor, mas el séptimo será para ustedes santo, un día de completo descanso para Hashem. Todo el que haga en el labor morirá. No prenderán fuego donde quiera que habitase en el día de Shabbat. Dijo Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esta es la palabra que ha ordenado Hashem, diciendo: tomen de ustedes una porción para Hashem. Todo aquel que lo motive en su corazón la traerá como regalo a Hashem: oro, plata y cobre, lana, turquesa, púrpura y carmesí, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo, pieles de tajash, madera de acacia, aceite para alumbrado, especies para la unción y el incienso aromático, piedras de shoham y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Toda persona de corazón sabio entre ustedes vendrá y hará todo lo que ha ordenado Hashem. Amados, esta parashá es la siguiente de Tikizá y también sigue Pekudei, ¿verdad? Y pues quise grabar este video o esta porción de la Torá, ¿verdad? Ya que me impacta cómo el Eterno nos ama y cómo es que las cosas que el Eterno ha establecido de generación a generación no es como nosotros pensábamos o creíamos, sino como el Eterno lo ha puesto en la Torá. Entonces, ¿verdad? Seguimos y pocos versículos de esta porción Vayakhel, que significa hizo que se reunieran o reunión, ¿verdad? Para darles este mensaje de el Mishkan, de la construcción del templo donde la presencia y la Shekinah del Eterno iba a reposar. Pero antes Él les dice una cosa, Él les dice: recuerden mi Shabbat, recuerden que este es mi día, mío. Los sabios dicen de que cuando nosotros ponemos cualquier propósito, un trabajo, estás construyendo algo, tienes un propósito, pero tienes algo más que hacer, más importante, pierdes el enfoque por estar haciendo el trabajo y aquello que era importante lo dejas a un lado. Es lo mismo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos habían perdido ese enfoque, o antes de perder ese enfoque, Él les está diciendo: mi Shabbat es primero. Aún incluso está por encima de construir el templo. Por eso les dice: 6 días van a hacer ustedes, van a trabajar, pero el séptimo van a descansar. Mientras meditaba en esta parashá, el Eterno me hacía sentir a mi corazón de que muchas veces nosotros nos descuidamos del Shabbat, descuidamos el enfoque preciso de qué es el Shabbat. El Shabbat fue hecho para el hombre. Nuestro maestro Adon Yeshua dice que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué es el Shabbat? El Shabbat es una delicia. El Shabbat fue hecho
en la creación, antes de que el Eterno le diera a Moisés los mandamientos. Cuando el pueblo de Israel viene de Egipto y viene recogiendo el maná, les dice, en el sexto día, ustedes van a recoger doble porción, porque el séptimo día santo es para Hashem. Entonces nos damos cuenta que el mandamiento había sido dado antes, el Shabbat. Y usted me va a decir, pero hermano, pero si nuestro maestro Yeshua o Jesús, como muchos lo conocen en el cristianismo o otras religiones, él dijo que él era nuestro reposo. Sí, pero el Shabbat va más allá de nuestro entendimiento. Va más allá, porque cuando nosotros guardamos el Shabbat, apartamos todo aquello que nos agobia durante los 6 días que quedan. Cansancio del trabajo, la aflicción del problema, de la angustia, y venimos delante del Eterno. Pasamos un día entero con el Eterno adorando, exaltando, ofreciendo incienso de alabanza, de adoración. Y muchos de nosotros que guardamos Shabbat nos hemos desenfocado, y mucha gente, yo he visto mucha gente que compra en Shabbat. Y no es así. Debemos de retomar lo que el Eterno ha establecido de generación a generación. De guardar su Shabbat. Santo es. Isaías 58:14 lo dice. Si apartaras tu pie de hacer tu voluntad en mi día Kadosh. Kadosh. En Génesis 2. Él dice, y reposó en el séptimo día, y lo bendijo y lo santificó. Lo llamó Kadosh, santo. Son 2 palabras. Lo bendijo de entre todos los días. Lo apartó de todos los días. Lo santificó. Y dijo, este es mi día. ¿Y cómo es que las personas luego dicen, no, es que eso fue dado en la ley mosaica y que ahora ya no tiene validez? Pues déjame decirte que al final de los tiempos guardaremos también el Shabbat. Isaías 66:23 lo dice claro, que en luna nueva y que en día de reposo estaremos delante de Adonai. Entonces, que no se te olvide el Shabbat. Vaya que él es una parashá muy hermosa, preciosa, porque habla de la construcción del templo, de los utensilios que deben estar en el templo, y las personas que el Eterno había dotado con sabiduría, en ciencia, inteligencia, de los materiales para la construcción. Pero también habla del Shabbat. Habla de la importancia de guardar el Shabbat, de desenfocarnos del afán de la vida. Muchos de las personas que van a muchas iglesias o religiones, van a sus iglesias y se encuentran y adoran. Muchos como cualquier religión, cristianismo, catolicismo, de los adventistas, de bautistas, van con ese enfoque. Pero aún adorando al Eterno, pierden ese enfoque de adorar, porque aún siguen pensando en el trabajo, aún siguen pensando en el afán, en los problemas. Pero el Shabbat, cuando tú guardas el Shabbat, tratas de desligarte del mundo físico y tratas de concentrarte en el Shabbat, en adorar al Eterno, en honrar al Eterno, en ofrecer incienso de alabanza y adoración y agradar con tu alabanza, y te olvidas del trabajo. Y el nivel de Kedushá que hay en cada Shabbat
es manifestada en nosotros. Si nos fortalecemos, nos alimentamos, comemos de la palabra y nos deleitamos y nos gozamos y salimos fortalecidos. Muchas personas, aún en raíces hebreas, pelean con sus esposas, con sus esposos. Cuando el versículo 3 que dice: no prenderás fuego donde quiera que habitases en el día de Shabbat. Mira, los sabios dicen de que ahí también se refiere al fuego del pleito entre parejas, entre hermanos. Y mira, mucha gente vive afanada, pero tan afanada que vive amargados, y aún van a cualquier iglesia que vayan, van peleando con todo mundo. Pelean con sus esposos, pelean con sus esposas, con sus hijos, con el carro, con el aire, con que si está bueno el clima, con que si está bueno está frío, que está muy frío, que está muy caliente, porque está muy caliente. Viven afanados. Y el Eterno nos dice: no estéis afanados, olvídense de todo eso y vengan a mí. Y verán que serán llenos del Ruach, Espíritu Santo. Mucho lo conocíamos antes de conocer la verdad. Y van al Shabbat así. Mucha gente que estudia raíces hebreas han perdido el enfoque del Shabbat y pelean con sus esposas, con sus esposos, y van y ministran y no se dan cuenta que quebrantan el Shabbat. Es tiempo que te levantes. Tiempo que te levantes como ese atalaya, como ese hombre, como esa mujer de Torah, como ese hombre de Torah que ama al Eterno y que ha entendido los mandamientos. Nosotros no obedecemos los mandamientos para salvación. No. Nosotros obedecemos los mandamientos por amor a aquel que nos salvó. Por amor a aquel que nos dio la salvación. Obedecemos los mandamientos. Nuestro maestro Adón Yeshua dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Lo mismo de siempre, de que nuestro Abba Kadosh estableció desde generación a generación. Estos mandamientos fueron transmitidos antes de que fuera dada a Moisés por la ley oral. Era traducida de boca en boca. No me vas a decir tú cómo Abel y Caín ofrecían sacrificios, porque había una instrucción oral. O cómo Noé sabía distinguir los animales limpios y impuros, porque había una instrucción oral. O dime cómo sabía Abraham y Jacob de los diezmos, si no había sido la ley escrita, dada. Pues déjame decirte que había una instrucción. O cómo Abraham circuncidó a su hijo del 8º día. ¿No te has puesto a pensar? Había una instrucción oral. Incluso en Génesis 26:5 le dice, el mismo Eterno le dice a Isaac: Abraham tu padre obedeció mis mandamientos, mis estatutos y mis ordenanzas. ¿Cómo pues decimos que no estaba antes? Ya estaba. ¿Y cómo me dices pues que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y mientras venía el camino y recogió maná, el Eterno le dijo: en el 6º día recogerán doble, para que el 7º es santo para mí? Es tiempo que nos levantemos, que tomemos lo que el Eterno nos ha dado de generación a generación. Y tal vez me vas a escribir o me vas a decir: ¿y cómo dices si
Colosenses dice que nadie nos juzgue por comida ni bebida, luna nueva, día de reposo y día de fiestas. Yo te hago una pregunta a ti que tú no celebras lo que nosotros celebramos. ¿Cuándo tú celebras las fiestas del Eterno? No las celebras. ¿Cuándo tú celebras el día de reposo? No celebras el día de reposo. ¿Cuándo tú celebras luna nueva? No celebras luna nueva. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque esto es del Eterno. El Eterno ha establecido su palabra de generación a generación y nos ha dado la Torá, la palabra del Eterno. Es el manual de instrucciones para nuestras vidas, de cómo podemos guiarnos y cómo podemos ser buenas personas, cómo debes de amar a tu esposo, cómo debes de amar a tu esposa, cómo debes de amar a tus hijos, cómo debes de amar al prójimo, cómo debes de amar a tus padres. Está establecido así. Cómo debemos de comportarnos ante la sociedad, cómo debemos de comportarnos hacia los demás. Debemos de amar a nuestro prójimo, debemos de amarnos unos con otros, soportarnos unos con otros, apoyarnos unos con otros y tomar lo que el Eterno nos ha dado, nos ha establecido como hijos de Él. Somos hijos de Él y por lo tanto debemos de obedecer lo que Él ha establecido. El Shabbat. Shabbat es el día en que nos detenemos y recordamos, es el día que nos dejamos de hacer lo que hacemos diariamente y recordamos el motivo por el cual lo hacemos. Si la respuesta es que obtenemos esa positiva, entonces Shabbat nos ayudará a regresar, a agregar el significado a la semana. Y si la respuesta que obtenemos no es positiva, entonces Shabbat nos ayudará a dirigir nuestras vidas hacia lograr significativos. Si no nos detenemos en Shabbat para reenfocarlo, entonces incluso la construcción del tabernáculo de Elohim podría perder su significado para nosotros. Cuanto más aún respecto a las demás tareas en las que nos vemos involucrados constantemente. Por lo tanto, es vital tener esa perspectiva cada semana, sin excepción. Entonces, Shabbat es para recordar, para pararnos, olvidarnos del trabajo y venir delante de nuestro Abacadosh y ofrecer. Oiga lo que dice Pablo, ¿verdad? Dice, el incienso simboliza el conocimiento obtenido por medio de la revelación de la Torah, la palabra del Eterno, según de Corintios 2, 14, 15, dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Mashiach Yeshua, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Hashem somos grato olor de Mashiach en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces, Shabbat no es ir a un lugar, a una Keilah, una Keilot o Kehillah. Shabbat es cuando llega el atardecer del día sexto. Ya empieza al atardecer del día sexto, ya empieza el día séptimo. Ese es Shabbat y termina al atardecer del día séptimo. Ahí, porque ya empieza el nuevo día. Así está escrito en la Torah. Entonces, cada utensilio dentro del altar sirve y tiene una importancia. Cada pieza del altar. De igual manera, nosotros, cada pieza del cuerpo de la Keilah, tenemos una función. Como estos dedos de mis manos, mis ojos, mi nariz, mi oído, mi boca y mis pies y todo mi ser. Cada parte de mi cuerpo tiene una función por la cual el Eterno la ha puesto como mis dedos, mis manos, todo. De igual manera nosotros, dentro de la Keilah o la Kehilot o la comunidad,
tenemos un propósito por el cual el Eterno nos ha enviado ahí donde estás. Y Él ha puesto un don en ti. Tienes que avivar ese fuego que hay en ti y empezar a trabajar y levantarte y decir: Padre, aquí estoy, úsame como tú quieras. Esto, Padre eterno, esto es lo que yo deseo. Yo le pido al Eterno que me ayude a ser diferente, amar a mi esposa, cuidar a mi esposa, cuidar lo que el Eterno me ha dado y trabajar lo que el Eterno me ha dado. Yo te digo a ti, tú también tienes que hacerlo. Levántate. El Eterno ha puesto talentos en tu vida, dones en tu vida. Y tú tienes ese potencial para que puedas trabajar y que puedas desempeñar cuando llegas al servicio de Shabbat que se hace en tu congregación y puedas ejercer, si sea para leer la Torah en hebreo, para cantar, para tocar un instrumento o para dar la enseñanza. El Eterno ha puesto la capacidad, ha puesto donde conforme a nuestra capacidad. Yo te digo hoy, vuelve, agarra, como le dice Jeremías, parados en los caminos. Preguntad por la senda antigua y volved a ella. Volvamos a la Torah, caminemos con la Torah y a través de Mashiach Yeshua podemos cumplir por medio de él. Y como te dije al principio, no obedecemos los mandamientos para salvación, lo obedecemos por aquel que nos salvó, por amor a aquel que nos dio la vida, por amor a aquel que nos demostró que su amor es grande. Por eso obedecemos, por amor a él. Como cuando tú amas a tu esposo, a tu esposa y quieres agradarlo, no porque él sea tu esposo, él ha puesto leyes en tu vida, no, porque por amor a tu esposo tú le sirves, lo amas, lo cuidas, le sirves comida, le haces comida. Igual tu esposo, por amor a ti, él te cuida, él vela por ti, que lo que te falta, va a trabajar y trae tu comida, trae el alimento, trae el dinero para la comida y dices tú: wow, mi esposo, un gran hombre trabajador. ¿Y cómo lo hace? Porque me ama. Igual dice tu esposo: wow, mi esposa como cocina de rico, como me hace huevitos o lo que sea que te cocina. Y dices: wow, como mi esposa. Padre, gracias por mi esposa. O igual la esposa: gracias por mi esposo. Pero tenemos que agarrar, ese es el verdadero enfoque del Shabbat, de que nosotros debemos de estar unidos. De no tratar de romper lo que el Eterno ha establecido en nosotros. Cada sexto día del atardecer estamos reunidos a nivel mundial con nuestras familias, celebrando Shabbat, santificando Shabbat, para poder celebrar y poder estar y recibir ese nivel de Kedushá, ese nivel de presencia del Eterno en nuestras vidas. Oye lo que dice Deuteronomios 17:4, escrito está: y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde me encuentro contigo. El Mishkan es llamado tienda de reunión, que en hebreo es Joel Moed. 140 veces en la escritura. Esto nos enseña la importancia de tener una relación personal con el Eterno. Hay un lugar de encuentro divino. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese lugar? ¿Dónde está esa intimidad? Allí en tu corazón. Allí en tu corazón. Ahí lo más profundo de intimidad. Nosotros somos templo y morada del Ruach. La presencia del Eterno habita en nosotros. Ahí tiene que estar ese lugar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros peleamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, o con nuestros padres, o con el vecino, o con la vecina? Perdemos esa intimidad. Y nuestras oraciones son interrumpidas. Así dice la palabra. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros peleamos, cuando nosotros tenemos conflicto, nos desenfocamos y perdemos esa intimidad. Es necesario que avives el fuego que hay en ti. Es necesario que te prepares por todo lo que está pasando.
Que tengas una bendecida semana, una semana de bendición, que puedas ser bendecido con esta palabra. Yo le pido a nuestro Abacadosh, bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tus mandamientos, Adonai, y te obedecemos porque nos has dado salvación a través de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Abba, que esta palabra llegue hacia lo más profundo de alguien, Padre, y que sea fortalecido y que sea animado, Abacados, te lo pido, por los méritos de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, Padre eterno, amén y amén. Que el Eterno te bendiga, que tengas una semana de bendición y Shabbat Tov. Es un pequeño resumen de la Parashá Vayakhel. Y nos vemos en la siguiente Parashá. Shabbat Shalom.